le hice, bueno, 5 modificaciones. Esto están en rojo, así que ustedes pueden tomarle foto a lo nuevo, mientras yo veo a ver cómo puedo subir este nuevo material. Así que lo pueden imprimir y le toman una fotografía a las diapositivas o las partes que le aparezcan en rojo. Ok, las pruebas de hipótesis. Aquí vamos a ver de qué se trata una hipótesis. Un minuto, déjenme silenciar todo por aquí. Las pruebas de hipótesis son las pruebas estadísticas que se hacen para determinar, en una investigación, para determinar con cierto grado de certeza, cierto nivel de confianza, si las conclusiones son válidas o no. Una prueba de hipótesis se define como una simple proposición acerca de una o más poblaciones. Esa es la definición que se le da en estadística. ¿No se oye? No, no se ve la pantalla. Ay, disculpen. Sí, tienen razón. ¿Sabe por qué no se ve? Porque no he compartido. A ver, déjame que tengo muchas cosas abiertas aquí. Esta es. Aquí está. Ahora sí se ve. A ver, ahora sí se ve. 2 personas están en espera. Ana y Wilmer. Y en chateo tengo Yarielis. Bueno, miren, al final yo voy a revisar el Classroom para ver quién falta por entregar el examen, porque aparentemente he tenido problemas a ese nivel. Así que no, tranquilos, no se preocupen por eso. Uy, es que la calor me mata. Ok, como decía, esta es una hipótesis. Desde el punto de vista estadístico, es simplemente una proposición acerca de una o más poblaciones. Hay 2 tipos de hipótesis: la hipótesis de investigación, que es la conjetura o suposición que motiva la investigación. Queremos saber algo, queremos saber si esta población es diferente a otra población, queremos saber si esta muestra obtenida de esta población es representativa o me da proviene de la población. O sea, ¿qué es lo que queremos saber? Si 2 cosas son iguales, si son diferentes, ¿qué es lo que queremos saber? Esa es la hipótesis del investigador. La hipótesis estadística son 2 tipos de hipótesis únicamente, y estas hipótesis son excluyentes. Se establecen de tal forma que pueden ser evaluadas por técnicas estadísticas adecuadas. Cuando se acepta una hipótesis, la otra no es válida. Cuando se rechaza una hipótesis, la otra es válida. Son 2 hipótesis mutuamente excluyentes. Ahora, antes de realizar una prueba de hipótesis hay que tener cuidado, como vimos la semana pasada,
en lo que es el muestreo, la selección de la muestra y el tamaño de la muestra. Todo esto lo vimos la semana pasada, ¿cierto? Y creo que le hice algunas preguntas en el examen al respecto. Ahora entremos, asumiendo que seleccionamos adecuadamente la muestra y que el tamaño de muestra también es adecuada para lo que nosotros queremos, para la hipótesis que queremos examinar, que es la de la investigación. Entonces, procedemos a la elaboración de la prueba de hipótesis. Pero antes que entrar a eso, debemos reconocer. Cuando hacemos hipótesis sobre promedios, podemos utilizar la variable T o la variable Z. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? Cuando usamos la variable T para hacer una hipótesis sobre promedio, cuando usamos la variable Z. ¿Alguno que me pueda decir? Recuerden que lo que se aprendió ayer sigue válido para hoy. Hoy es el grupo 3071 del lunes. Le voy a decir quiénes no han participado. Ana Rodríguez. Ana, ¿me puedes decir cuándo crees tú que debemos o bajo qué condiciones podemos usar la variable T o bajo qué condiciones usamos la variable Z? Les doy una pista. Es lo mismo que en mi intervalo de confianza. Es el mismo criterio para elaborar intervalo de confianza. Así que hagan ustedes. Llevas otra X entonces. Otra X. Van dos. Profe, no sé si sea cierto, pero para comparar dos proporciones, muestras. No, digo, para la prueba que vamos a ver, la que estoy en este grupo son para comparar promedios, no proporciones. Para proporciones es el H cuadrado. Okay. Para comparar varianza es la prueba de Fisher, ¿verdad? Esas la vimos ya. Pero ahora yo quiero comparar promedios, ¿sí? Promedios de dos poblaciones, promedio de una muestra versus una población, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero comparar. Y yo puedo utilizar para hacer esa prueba la variable T o la variable Z, ¿sí? Si yo quiero comparar proporciones o frecuencias, yo utilizaría la variable chi cuadrado. Si quiero comparar varianzas, utilizaría la variable de Fisher, F, perdón. Sí. Pero en el caso le estoy diciendo, para comparar medias o promedios, tengo dos alternativas, usar T o usar Z. ¿Bajo qué condiciones escogería la variable T o la variable Z? Ahora sí está un poco más claro. Ana Sofía. Sí, profe. Ok, entonces dime, ¿en qué casos, bajo qué condiciones seleccionarías la variable T para hacer esta prueba de hipótesis? ¿O bajo qué condiciones seleccionarías la variable Z? A ver, Ana Sofía. Uy, todavía no me contesta Ana Sofía. Se queda ahí en pausa. Angie Montilla. Angie Montilla. Tampoco. La pregunta no está clara. Elliot, a ver, tú preguntaste. Sí. Elliot. ¿Entiendes la pregunta? ¿Sobre qué circunstancias se utilizaría entonces la prueba ¿en cuál circunstancia se utilizaría T o Z? Ajá, exacto. Entonces, ¿cuál es tu respuesta? Bueno, depende si son, no sé si es lo mismo, medio o promedio. Es como que mi duda ahorita. Es lo mismo. Es lo mismo medio o promedio. La pista que te doy. Okay. Cuando haces el intervalo de confianza, ¿cuándo usas T y cuándo usas Z? Profe, ¿puedo responder? Ok, profe, ya sé. Pienso que Nayelis quiere responder. Dime, Nayelis.
Profe, la Z sería para las poblaciones y la T para muestras pequeñas. Exactamente. Y más específicamente cuando hablamos de poblaciones que tienen los parámetros de la población, particularmente sigma. Si tienes el valor de parámetro poblacional, entonces usas Z. O también vimos, y ustedes hicieron la comparación, cuando tenemos muestras grandes, podemos usar la variable Z, aunque no tengamos el valor de sigma, ¿sí? Y eso ustedes lo vieron en intervalo de confianza. Pero cuando tenemos muestras pequeñas, que es la que yo voy a discutir con mayor detalle, entonces usamos la variable T, porque originalmente esta sección la había diseñado solo para prueba de T. Lo que pasa es que revisando otras fuentes, entonces hay ejemplos muy interesantes en donde se utiliza la prueba de Z, se utiliza, perdón, la variable Z, aunque no la llamo prueba de Z, utilizo la variable Z. Eso para comparar promedios o medias, ¿verdad? Promedio es igual a media. Ahora, bien, la comparación de medias o promedio se puede dar en donde yo comparo una media con una población, ¿sí? Media versus población. O puedo comparar dos medias, ver la diferencia de medias de dos poblaciones independientes. Así que obtengo dos medias, una muestra, perdón, de cada población y las comparo. Esa es comparación de medias o promedios. Y lo otro es que obtengo en esencia tengo dos grupos o dos muestras, pero las muestras son dependientes. Es como decir, hacer un estudio del antes y después. Antes de la aplicación del medicamento tenía este resultado. Después de la aplicación del medicamento tengo este otro resultado. Entonces veo la diferencia entre el antes y el después, ¿verdad? Esta sería otro tipo de comparación que involucra comparación de promedios o comparación de muestras. Así que esos tres tipos los vamos a ver en esta discusión. Ya la prueba de chi cuadrado ya la vimos, la prueba de Fisher también la vimos, y en este caso particular solamente la utilizaríamos para verificar si uno de los supuestos de esta comparación de promedios, que es que las varianzas de donde provienen las dos muestras son iguales o no. Entonces hago una prueba de Fisher para confirmar o descartar que las varianzas sean iguales. A ver qué es lo que hay acá arriba. Bueno, voy a poner este de un lado. A selección de la muestra. Oh, eso me fue para atrás, disculpen. Que básicamente la prueba de T, pero también hago alusión o introduzco. ¿Me están escuchando bien o hay problemas en la conexión? Alicia, Por ahora se Gutiérrez. escucha bien, profe. Ok, perfecto. Donde no se escuche bien me avisan. Ok, entonces hemos diseñado 7 pasos para que hagan el procedimiento en detalle, ¿verdad? Cuando hicimos la prueba de chi cuadrado o la de Fisher, no utilizamos estos 7 pasos, pero se podían utilizar. Al final lo que hacíamos era la comparación, ¿verdad? Entre una variable calculada y una variable crítica y tomar la decisión estadística de que si eran iguales o no, que si se aprobaba la hipótesis de nulidad o no. Ahora lo vamos a hacer paso a paso porque la comparación involucra una serie de detalles que tenemos que considerar. El primer detalle es formular la hipótesis estadística. Hay que formular una hipótesis de nulidad y una
hipótesis asociada al objetivo de la investigación. ¿Verdad? Ahora vamos a ver ese detalle. El segundo es escoger el nivel de significancia. Y es que ya vimos, hablamos de nivel de significancia como el error, el error que decidimos cometer al tomar la decisión. Así que aquí lo ponemos como el error asociado a la decisión estadística. Si yo acepto la hipótesis de nulidad, es con un error alfa. Si la rechazo, también es con un error alfa, ¿verdad? Y yo voy a decidir que ese error sea del 5%, del 1% o del 10%. Es típicamente los errores que aceptamos. Luego vamos a identificar aquí la variable estadística. Voy a determinar si uso Z o si uso T, aunque los ejemplos que yo le voy a poner es todos con prueba con la variable T, ¿verdad? Pero la identificación depende si conozco los parámetros de la población o no, y también o si la muestra es grande o es pequeña. El cuarto paso va a ser calcular la variable. Vamos a ver cómo calculamos Z, cómo calculamos T. Ya vimos desde el módulo 3 cómo se calcula Z, ¿verdad? Y es la misma forma para calcular T. La fórmula es muy similar. Y luego viene la decisión estadística, que es, ahora, esto es importante aquí. La decisión es aceptar o rechazar la hipótesis de nulidad. En la prueba aceptamos o rechazamos en inicio o en principio la hipótesis del investigador, sino que aceptamos o rechazamos la hipótesis de que lo que estamos comparando es igual. Si aceptamos eso, entonces lo que quiere saber el investigador lo podemos reflejar en la conclusión para decir que sí son iguales. Si lo rechazamos, entonces lo que quiere saber el investigador le decimos, ok, lo que tú quieres, lo que tú estás comparando es diferente, ¿sí? Pero siempre la decisión va a estar en función de aceptar o no la hipótesis nula. Y finalmente, y esta es una adición, calculamos el valor P. ¿Por qué adicionamos esto a la prueba estadística? Porque en la actualidad la mayoría de los artículos de investigación no te van a hacer una prueba de T, como en este caso, diciendo que acepto o rechazo la hipótesis nula, sino que te van a decir que en base a los resultados, la probabilidad de que lo que estoy comparando sea igual es de tanto. Y ese es el valor P, grado de significación. La probabilidad de obtener un valor de la variable mayor al valor calculado. Por lo tanto, si esa probabilidad es baja, quiere decir que lo que estoy comparando es igual. Si esa probabilidad es alta, quiere decir que lo que estoy comparando, perdón, al revés. Si la probabilidad es alta, quiere decir que lo que estoy comparando es igual. Si la probabilidad es baja, la probabilidad de obtener un valor mayor al valor de la variable calculado, si eso es bajo, entonces quiere decir que lo que estoy comparando es significativamente diferente. Por eso es que ustedes al leer un artículo le dicen, bueno, aquí podemos concluir que hay una diferencia significativa estadísticamente entre estas dos cosas. Usualmente el punto de referencia es del 5%. Si el valor, el grado de significación es menor del 5%, entonces decimos que hay una diferencia significativa. Si es mayor del 5%, decimos que no hay una diferencia significativa. ¿Sí? Y así por eso es que estamos incluyendo esto, que debe coincidir con la decisión estadística de aceptar o no la hipótesis de nulidad.
Bien, ahí están los 7 pasos y le damos una, uy, le estoy dando una, no voy a poder avanzar mucho aquí porque aparte el mouse me está dando problemas. Ok, bien. Vamos a ver hasta dónde podemos llegar. El primer paso, formular las hipótesis estadísticas. La hipótesis de nulidad o la hipótesis nula de que no hay diferencia entre lo que estoy comparando. Puede ser entre población y muestra. Aquí tenemos ejemplos para comparar, pero también puede ser entre dos muestras independientes. La hipótesis nula es que el promedio de la muestra 1 es igual al promedio de la muestra 2. Cuando comparo la muestra con una población, entonces que el promedio de la muestra es igual al promedio poblacional. O cuando las muestras son dependientes, entonces puedo decir que la diferencia promedio entre las dos, el promedio de las diferencias entre las dos muestras es igual a 0. ¿Sí? Esa es mi hipótesis de nulidad. Mi hipótesis alterna sería que puede ser lo contrario, ¿verdad? Pero lo que tengo que tener cuidado es que esta hipótesis alterna debe reflejar el objetivo de la investigación. Por ejemplo, si la investigación es que hay diferencias entre la muestra y la población, entonces yo planteo mi hipótesis alterna de esta forma. Con este operador no son iguales el promedio de la muestra con el promedio de la población. Pero si el objetivo de la investigación es saber si el promedio de la muestra es mayor que el promedio de la población, entonces uso este operador, X barra mayor que mu. O si el objetivo, si hubo una disminución debido a cualquier tratamiento significativo, entonces utilizo el operador menor que, ¿sí? Mi muestra, mi promedio de muestra es mi promedio poblacional. Y lo mismo se repite si nosotros estamos comparando dos muestras independientes o dos muestras dependientes, ¿verdad? Esta hipótesis alterna es válida solo cuando rechazamos la nula, ¿sí? Entonces, la prueba consiste en determinar desde el punto de vista estadístico si hay diferencia, si las muestras son iguales. La igualdad. Si los promedios que estoy comparando son iguales. El segundo paso es el nivel de significancia, es el nivel asociado a la decisión estadística. ¿Sí? Pero este nivel de significancia que ya ustedes conocen, que le dijimos que era alfa, es también lo que se conoce como el error de primer tipo. El error de primer tipo es la probabilidad de afirmar equivocadamente que la diferencia entre el valor observado y el parámetro es real, equivocadamente. Es decir, que es un error que yo cometo al rechazar la hipótesis nula. La hipótesis nula dice que no hay diferencias. Entonces, si yo afirmo que hay diferencias cuando realmente no las hay, entonces estoy cometiendo un error de primer tipo. ¿Sí? Entonces, este es el error que decide el investigador. ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar, por así decirlo? ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar en su decisión estadística? Y como ya hemos mencionado una y otra vez, normalmente, pero puede ser diferente, trabajamos con un error de significancia de 5, 1 y 10%. Ahora, si vamos a determinar P, ya yo no tengo que hacer este paso. Pero por ahora ustedes tienen que utilizar o se les da o ustedes escogen el nivel de significancia. Mientras más bajo sea el nivel de significancia, yo quiero cometer el menor error posible, entonces me va a ser más difícil encontrar diferencias cuando son reales, ¿sí? Por ejemplo, y entonces caería en el error de segundo tipo, que es el error beta.
es el error de segundo tipo. Cuando yo trabajo con niveles de significancia muy bajos, yo tengo mayor probabilidad de cometer este error. Es el error de segundo tipo. Es la probabilidad de declarar que no hay diferencias, ¿verdad? Cuando de hecho existen las diferencias, ¿sí? Es decir, al aceptar la hipótesis nula, ¿qué es? Que no hay diferencias. Si yo la acepto cuando realmente hay diferencias, es decir, cuando es falsa, estoy cometiendo un error de segundo tipo. Este tipo de error va a depender de la magnitud de la diferencia que yo quiero detectar y también del tamaño de la muestra, ¿verdad? Y si lo que quiero detectar, la diferencia es muy pequeña, pues es muy probable que cometa este tipo de error, ¿verdad? Si es más grande, la probabilidad de que lo cometa se me reduce un poco. El error de beta generalmente se trabaja a niveles superiores al error alfa. Por ejemplo, se trabaja alfa de 5%, 1%, pero beta está alrededor de 20% y puede ser más. Pero ese error beta hay que controlarlo, porque ese error está asociado a mi capacidad para detectar diferencias, que es el poder de la prueba, ¿sí? El poder de la prueba es 1 menos beta. Mientras mayor sea ese error beta, menos poder tengo para detectar diferencias. A menor beta, más poder tengo para detectar diferencias. Y de un 20%, de un 80%, lo cual quiere decir que estaría trabajando con un error beta de, perdón, dije, el poder normalmente se trabaja con un poder de 80%. Yo dije 20%, dije 80%, lo cual querría decir que mi error beta es de 20%. ¿Sí? Me corrigen eso con trabalengua ahí. Bien, aquí está la relación de estos errores. Por ejemplo, si la hipótesis nula, que es que las cosas son iguales, es verdadera y yo la acepto en mi procedimiento estadístico, mi decisión es correcta. Pero si yo la rechazo, estaría cometiendo el error alfa. Si la hipótesis de nulidad, que es que las cosas son iguales, es falsa y yo la acepto, estaría cometiendo mi error de segundo tipo o mi error beta. Si la rechazo, mi decisión sería correcta. Estos son los errores que están asociados a la decisión estadística y tengo que tener presente. Ahora, hay una relación entre alfa y beta, aunque no se puede determinar matemáticamente. Lo que sí podemos decir es que a medida que disminuye mi nivel de significancia, cometo el riesgo de aumentar mi error beta, ¿sí? Veámoslo en esta figura. Fíjense bien, la superior es una población, ¿verdad? Definida y inferior es otra población. Yo no sé de dónde saqué mi muestra, pero si mi muestra me dio un valor en esta zona sombreada, ¿verdad? Mi promedio me dio un valor T o Z en esta zona sombreada, esta zona representa el área que yo rechazo. Yo estaría rechazando la hipótesis de nulidad. Pero resulta que si la muestra viene de esa población superior y me da un valor extremadamente alto o extremadamente bajo, porque la prueba puede ser bilateral, ¿verdad? Entonces yo estaría cometiendo un error alfa de primer tipo, ¿sí? Ahora, si la muestra que yo obtengo,
la distribución de la segunda población es la que yo tengo aquí abajo, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un promedio en esta región, donde yo rechazo la hipótesis nula para esta población, y resulta que la muestra no proviene de la población que tengo arriba, sino de la inferior, yo estaría cometiendo error beta, porque no soy capaz de ver la diferencia. Los errores beta se cometen en esta área sombreada acá, ¿sí? Así que si disminuimos ese error alfa, nos movemos hacia la derecha y ampliamos la zona de rechazo para la población diferente. O sea, si nos movemos si aceptamos más valores extremos, valores más extremos, disminuimos nuestra capacidad de ver una diferencia entre una población y la otra población. Así que, en otras palabras, al disminuir alfa, aumentamos el error beta. Pero yo no lo puedo hacer matemáticamente porque eso no es una relación matemática, es una relación de las probabilidades estadísticas, ¿sí? Si quiero cometer menos error beta, aumentar el poder, tomo el riesgo de aumentar mi error alfa, ¿verdad? Disminuir mi confianza en la decisión. Así que esta es la relación entre los dos, que no es matemática, pero sí está relacionada en función de la distribución de probabilidades. La estadística de prueba, que puede ser Z o T, aquí está. Esa era la pregunta que le hice. Cuando conocemos los parámetros de la población, particularmente si conocemos sigma, usamos Z. O cuando las muestras son grandes, mayor de 30, vimos lo mismo que hicimos en intervalo de confianza. Cuando no se conoce la desviación estándar, ¿cómo estoy? ¿Me están escuchando? Cuando no se conoce la desviación estándar, entonces, y la muestra es pequeña, usamos T como una estadística de prueba. Entonces hacemos una prueba de T, ¿verdad? Con muestras pequeñas. Y aquí vamos a trabajar con muestras pequeñas. Ahora, ¿cómo determinamos? Para esta prueba necesito determinar un valor crítico o un valor con el cual voy a comparar el valor calculado. Después viene cómo calcular el valor calculado. El valor crítico, que es lo que nosotros obtenemos de las tablas de probabilidades, si uso T o si uso Z, ¿verdad? Va a depender, uno, de la hipótesis alterna. ¿Cómo está planteado? La hipótesis alterna puede estar planteado para ver diferencias entre los dos promedios, o que un promedio sea mayor que el otro o menor que el otro. Así que va a depender de eso, en primer lugar. Luego va a depender del nivel de significancia alfa, obviamente. Esto es lo que yo voy a determinar. Mi nivel de significancia, y en el caso de el usar la variable T, también va a depender de los grados de libertad, N-1. Así que aquí, en resumen, tenemos que según el tipo de prueba o el tipo de hipótesis alterna, cuando usamos el operador de diferencia, tendríamos una prueba bilateral. Cuando usamos como operador mayor que o menor que, tendríamos una prueba unilateral. Y si ustedes recuerdan, la tabla de T te daba los valores de T para pruebas unilaterales y para pruebas bilaterales. La tabla de Z no, pero la tabla de T sí te lo daba. En el caso de la tabla de Z, y eso es lo que agregué en esto, es se calcula un poco diferente. Pero el valor crítico para Z siempre va a ser alfa medio, si la prueba es bilateral, y va a ser alfa, Z alfa, si las pruebas son unilaterales. Ahora, el signo de tanto T como Z cambia según
la hipótesis alterna. Si la hipótesis alterna es que el promedio de la muestra es mayor que el promedio poblacional, el signo de la variable Z y también el de la variable T, que depende de los grados de libertad, ¿verdad? Va a tener signo positivo. La diferencia con la prueba bilateral es que el signo no importa. No importa el signo entre la variable calculada y el signo de la variable crítica, ¿verdad? Se toma el valor absoluto, pero la prueba, el nivel alfa se ubica entre 2, la mitad para la prueba bilateral y es el valor alfa sencillo, sin dividirlo, para las pruebas unilaterales. Si la prueba unilateral indica que el promedio de la muestra es menor que el promedio poblacional, entonces el signo para la variable crítica, porque la tabla no me va a dar el signo, ¿verdad? Ni la tabla de T ni la tabla de Z, a menos que tenga una tabla de Z con signos negativos, pero generalmente no lo da y lo que ustedes tienen, la tabla que usan, no tiene signo, pero yo le voy a asignar el signo negativo si la prueba unilateral es que el promedio es menor, el promedio de la muestra es menor que el promedio poblacional. Y se le asigna estos signos, ¿ok? Entonces ahí tenemos los valores críticos, cómo lo buscamos, cómo lo determinamos y qué signos tiene. Bien, ya esto. Continuaremos entonces. Le voy a pedir a la profesora Mónica que a ver si puede hacer otra cosa, ya que ustedes tendrían que ver. Bueno, ella va a hacer la discusión del taller con la prueba de Z y pueden comenzar a hacerlo así, ¿verdad? Con la prueba de Z, porque en el taller se les indica cómo calcular Z, que es con esta fórmula, ¿verdad? Y cómo calcular T. Y ustedes van a ver, en esta semana van a comparar un promedio con la población, una muestra con la población. Así que estas son las dos ecuaciones que van a usar para calcular Z. Para dos promedios, eso lo van a ver en la próxima clase, para dos muestras. Eso lo ven en el otro taller. En este primer taller va a ser así. Y así que ahí vemos cómo, de dónde salen estas ecuaciones, ¿verdad? Sí, lo importante aquí sería la decisión estadística, que es aceptar o rechazar la hipótesis de nulidad. El procedimiento es muy sencillo. Si el valor que ustedes calculan está fuera del área de aceptación, entonces rechazamos la hipótesis de nulidad, ¿sí? Eso quiere decir que el valor calculado es mayor que el valor crítico. Lo mismo que hicimos para f y para chi cuadrado. Rechazamos la hipótesis de nulidad si el valor que yo calculo es mayor que el valor crítico. Si es menor, entonces aceptamos la hipótesis de nulidad. Bueno, esto lo podemos ver después la próxima semana y complementar con lo que ustedes van a hacer porque van a hacer la conclusión. Significancia, el P, el grado de significancia. Entonces esto requiere una explicación detallada y no tenemos el tiempo para hacerla, pero por lo menos pueden comenzarlo a hacer en base a lo que se ha presentado en la guía del taller, ¿sí? Y luego discutimos todos estos procedimientos. Yo voy a ver un poco después si puedo subir esto a chatear, que me quieren preguntar. Es que el día de hoy he estado entrando y saliendo. Yarielis, sí, ya me di cuenta, pero ya estás adentro, Yarielis. Entonces todos ya tienen el enlace, lo voy a copiar de nuevo.
Uy, Yarielis no está en la sesión. Profesora, buenos días. Yo firmé, pero no sé si se habrá enviado la lista de asistencia, porque mi señal Wi-Fi ha estado sumamente inestable. Gracias a Dios pude hacer el parcial, pero no sé si la habrá llegado. A mí me sale como entregado. Ujú, No sé ok, si me escucha. sí, está bien. Estaba tratando de mandar de nuevo a todos en la reunión el, el enlace, porque nada más se lo había enviado a Yarielis. Ok, a todos los que entraron después en la reunión. Voy a dejar de compartir y me voy a ir al Classroom para ver qué es lo que está pasando, a ver si puedo confirmarle quiénes han podido entrar, a quienes no han podido entrar. Bueno, total que no les va a servir de... Es que tengo que cerrar. Ay, Dios, vamos a ver. Ah, solamente hay uno que no ha entrado. Todos los demás. Daniela no me sale y estaba en la reunión. Daniela, ¿tú enviaste el documento? El Todas las parcial, demás, profe, sí. sí, sí. Todas las demás me sale Daniela sin entregar. Profe, ¿será que no marqué la tarea como completada?